Buenas, profesor y compañero. El tema que nos corresponde es la donación autóloga. ¿Qué es una transfusión de donación autóloga? Se hace referencia a todos aquellos procedimientos de transfusión mediante los cuales se reinfunde cualquier componente sanguíneo al mismo sujeto que voluntariamente lo ha ido a donar con anterioridad. Es una transfusión autóloga. Los donantes son los receptores de su propia sangre, por ejemplo, en semanas previas a una cirugía selectiva, donde la persona puede donar varias unidades de sangre para serles transfundidas si es necesario durante la intervención quirúrgica o posterior. Las tres transfusiones autólogas incluyen modalidades principales, como las que daremos a detalles. Un poco de la historia. En 1921 fue hecha la primera transfusión autóloga a un paciente con un tipo de sangre rara, que debería ser intervenido quirúrgicamente por un tumor cerebral. Este tipo de donación o transfusión ha cobrado más fuerzas en las últimas décadas debido al incremento de las enfermedades venéreas, que se puede transfundir a un paciente a paciente. Además, coinciden las reacciones por la transfusión que se ha dado. Ventajas y desventajas de la transfusión de autóloga. En la transfusión autóloga no solo comparte beneficios para los pacientes, sino también para los servicios de transfusión, como lo observamos en las tablas. 1. Los riesgos para el paciente en los procedimientos de autotransfusión están relacionados mayoritariamente con las complicaciones derivadas a la extracción, aunque en algunos estudios ha demostrado un incremento notable de las complicaciones cuando se comparte la donación voluntaria de sangre. La mayoría de los estudios minimizan la diferencia. Transfusión autóloga con predepósito. Es el procedimiento más empleado. Consiste en la donación de uno o más unidades de sangre en un periodo de tiempo previo a la cirugía, que normalmente no ha de exceder a las 5 semanas para evitar la caducidad de la primera unidad extraída. Todos los centros que realicen transfusión autóloga con predepósito deben disponer de un circuito en el que se especifiquen de forma clara los siguientes procedimientos que se van a seguir, incluyendo la solicitud médica de entrada al programa de autotransfusión, el consentimiento informado y los criterios médicos de selección. Las unidades obtenidas se conservan en el banco de sangre en forma de sangre total o fraccionadas en concentrado. Otras complicaciones de la autotransfusión relacionadas con la identidad de paciente u unidades. 2. Relacionadas con la conservación. 3. Relacionadas con la manipulación. Y 4. Derivada de la disminución de la hemoglobina. Podemos afirmar que la donación autóloga de sangre es un procedimiento seguro si se hace de una forma correcta, seleccionando de paciente y un buen control de todo el proceso. Esquema general de transfusión autóloga. Solicitud médica. Entrada al circuito de autotransfusión. Datos mínimos que deben tener en la solicitud son los siguientes: identificación del paciente, diagnóstico, tipo de intervención, fecha de intervención, número de unidades requeridas, identificación y firma del médico. Criterios médicos de selección: análisis, fraccionamiento, almacenado, etiquetado, procedimientos, identificación, criterios, pruebas pretransfusionales, seguimiento, consentimiento informado del paciente, calendario de extracciones, inicio de extracción no antes de 35 días, intervalo de 2 extracciones, una semana aproximadamente. Hemodilución preoperatoria. Consiste en la obtención de sangre del paciente inmediatamente antes de la intervención quirúrgica. El procedimiento puede realizarse con el paciente despierto o posterioridad a la administración de anestesia. El procedimiento consiste en la extracción de una o más unidades de hematíes, con el objetivo de bajar el valor hematocrito del paciente.
reponiendo el volumen con coloides o cristaloides. Tipos: moderada, hematocrito del paciente bajo aproximadamente el 30%, aguda, reducción del hematocrito por debajo del 27%. Ventajas: disminución de la transfusión halogénica por obtención de sangre autóloga, disminución de viscosidad sanguínea, disminución de las complicaciones tromboembólicas, aumento flujo coronario, incremento de la extracción de oxígeno por los tejidos. Inconvenientes: se ha sugerido un incremento del sangrado operatorio. Indicaciones: cirugía electiva con una prevención de pérdidas sanguíneas entre 1 y 1.5 litros. Contraindicaciones: cardiopatía, tratamiento con B bloqueantes. Recuperación de la sangre intraoperatoria o posoperatoria. Es un procedimiento que consiste en la reinfusión de la sangre del paciente, obtenida del mismo campo operatorio o procedente de las pérdidas del posoperatorio. Entre sus ventajas está la infusión de sangre recién extraída y el hecho de que no se separa la unidad del paciente, lo que evita el error del paciente. No es necesario practicar determinaciones serológicas. Sus inconvenientes principales son la falta de prevención del volumen al recolectar y el coste económico, sobre todo en los sistemas de recogida del campo quirúrgico. Procedimiento: recogida del campo operatorio. La sangre se obtiene por aspiración, se hepariniza y se almacena en un reservorio, donde se separan los hematíes. Antes de la reinfusión, los hematíes se someten a procesos de lavado. Existen sistemas automatizados que permiten la recogida, lavado y reinfusión inmediata. Estos sistemas son útiles en cirugía con gran volumen de hemorragia, pero se llevan a cabo mediante dispositivos complejos que requieren personal especializado y son caros. Recogida posoperatoria. Actualmente existen sistemas de recogida posoperatoria de uso principalmente en cirugías ortopédicas, rodilla, cadera y escoliosis, que recolecta la sangre de la herida en el posoperatorio, sobre todo en aquellos casos de cirugía con isquemia. Una vez que se ha retirado esta, son sistemas eficaces, menos complicados que los anteriores y que requieren menor atención especializada.